Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Les doy la bienvenida a esta nueva sección llamada Hablemos de, y empezaremos hablando nada más y nada menos que del Messerschmitt Bf-109. Un avión icónico, una leyenda, la montura de los más grandes haces en la historia de la aviación y que se ganó su lugar entre los grandes cazas de la Segunda Guerra Mundial. Pero empecemos del principio y hablemos de su historia y desarrollo. Messerschmitt Bf-109 fue uno de los aviones más longevos y más producidos en la historia de la aviación, con 33.984 unidades producidas, estando solo detrás del Yusin-Ye-2 Sturmovik soviético. El Bf-109 surgió como una necesidad de la nueva Luftwaffe de un caza moderno, un monoplano que les diera la ventaja en los cielos del nuevo conflicto que se aproximaba. Usando como base el diseño del Bf-108 Typhoon, el ingeniero Willy Messerschmitt diseñó el prototipo del Bf-109 en la aún compañía Bayerische Flugwerke, de ahí su designación BF, para competir por el contrato del nuevo caza de la Luftwaffe, compitiendo contra el Heinkel HE-112, una propuesta similar al 109, un monoplano de ala baja, pero con cabina abierta, el Arado AR-80, una propuesta con tren de aterrizaje fijo como el Stuka y cabina abierta, y el FW-159, un modelo bastante peculiar con ala alta. Al final, la propuesta de Messerschmitt resultó la más innovadora y por ende la ganadora. El motor proyectado para el 109 inicialmente sería Yumo 210A, que aún se encontraba en desarrollo, para posteriormente instalar el más potente DB600, que también se encontraba en fase de desarrollo para ese momento. Sin embargo, ninguno de los dos estaba listo para los vuelos de los prototipos, por lo que el 109V1, el primer prototipo, voló con un motor británico Rolls-Royce Kestrel, efectuando su primer vuelo en septiembre de 1935. Evidentemente las prestaciones no fueron las esperadas, pero sirvió para testear el fuselaje y el diseño del avión. Para su época, el Bf-109 fue revolucionario, integrando un fuselaje enteramente metálico, un monoplano de ala baja, slats para un mejor control de bajas velocidades y un control automático de la mezcla de combustible. Hablemos de las versiones. El primer 109 en retomar el vuelo fue el prototipo V1, que voló en 1935 con el ya mencionado motor Kestrel británico. El cuarto prototipo, el V4, voló ya con el motor Yumo 210A, que tenía una potencia de 602 caballos de fuerza y era un motor lineal en V invertida. Su primer vuelo fue en noviembre de 1936. El Bf-109B voló en febrero de 1937, siendo la primera versión de serie. Sus principales diferencias con los prototipos constaban en un motor Yumo 210DA que entregaba una potencia de 720 caballos de fuerza, una cabina modificada y la nariz ampliada para un mejor acomodo de la nueva versión del motor Yumo. También se instaló la hélice Hamilton de paso variable y montaba un armamento que constaba de 3 ametralladoras MG-17 de 7,92 milímetros, 2 montadas sobre el capó y una disparando a través del buje del motor. La siguiente versión fue el Bf-109C. Este voló en el verano de 1938. Montaba un motor Yumo 210GA de 720 caballos de fuerza. Su principal innovación fue la inyección directa y la mezcla de combustible automático, lo que le dio una gran ventaja en contra de su versión anterior, que constaba con carburador. También se le agregaron pequeñas pipetas para los escapes, y en cuestión de armamento se incorporaron 2 MG-17 en las alas. El Bf-109D fue el último en utilizar el motor Yumo 210. Posteriormente llegamos a la versión E1000, que fue el primero en montar el motor DB601, que le otorgaba una potencia de 1050 caballos de fuerza, una hélice tripala y un cowring rediseñado para alojar el nuevo motor. También contaba con un nuevo sistema de escapes y montó un armamento más pesado instalado en las alas. También tenemos la versión Bf-109T, una versión del E1000 navalizada para el proyecto del portaaviones alemán Graf Zeppelin, que nunca llegó a completarse. Esta versión incluía un ala de mayor envergadura, gancho de cola y trenes reforzados para sus operaciones navales. Luego damos el salto al Bf-109F Friedrich. Esta versión llega con el motor DB601M, que le otorgaba una potencia de 1350 caballos de fuerza. Se rediseñó todo el cowling, se eliminaron las armas de las alas, las puntas de las alas se redondearon y hubo cambio en los escapes y cola del avión que hicieron de su línea bastante diferente al anterior E1000. Considerado por algunos el 109 más estético y más bonito, sin embargo, al perder los cañones de las alas, perdió mucho poder de fuego al contar solo con un cañón de 20 milímetros disparado a través del motor y las 2 ametralladoras de 7,92 disparando sobre el capó del motor. Posteriormente llegamos a la versión más extendida del 109, el 109G Gustav. Implementó un nuevo motor DB605A,
que le dio una potencia de 1475 caballos de fuerza. Se aumentó el calibre de las armas de la nariz a 13 milímetros, lo que hizo que se tuviera que implementar unos bultos para albergar las nuevas armas. En la versión G hubo muchas subvariantes, siendo las más representativas las siguientes. El Bf-109G2 aún montaba metralla de 7,92 y estáticamente es muy similar al Bf-109F. El Bf-109G6, el más producido de los Gustav, incluía ya las armas de 13 milímetros sobre la nariz y un cañón de 20 o 30 milímetros en el buje del motor. El 109G10 fue el último de los Gustav en entrar en combate, montaba un DB605D y una cabina ERLA para mayor visibilidad. El 109G12 fue una versión de entrenamiento con dos asientos. El 109G14 fue un intento de estandarizar la producción del G6 y se implementaron las cabinas ERLA de mayor visibilidad. Por último tenemos el Bf-109K, la última versión del 109 que montó un motor DB605 con una potencia de 2000 caballos de fuerza, cabina ERLA y tren de cola retráctil. Contaba con un armamento de 30 milímetros disparando a través del buje del motor y dos ametralladoras de 13 milímetros sobre el cabo. Historia de combate. El 109 llega por primera vez el 14 de marzo de 1937 a España, empezando su historia de combate en la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española. Los primeros tres en llegar fueron de la versión B1, los cuales presentaban problemas con el motor Yumo y sus hélices de madera. Sería hasta la llegada de las versiones B2, equipados con la hélice Hamilton metálica y de paso variable, que el 109 se impondría sobre la mayoría de los cazas de las fuerzas republicanas, y estaría a la par del temido I-16 Rata soviético. El primer derribo del 109 en España lo realizó el teniente Günther Lützow, derribando un aparato I-15 republicano el 6 de abril de 1937. Lützow derribaría 5 aviones en total en la Legión Cóndor. En este periodo, el 109 lograría sus primeras victorias y nombres como el de Galland, Molders, empezarían a forjarse. Al final, la Legión Cóndor fue un campo de prueba tanto para el 109 como de sus pilotos. Ya con la Luftwaffe, el 109 tuvo su bautismo de fuego sobre Polonia, participando en esta operación solamente alrededor de 200 aparatos, ya que dejaron el resto para la defensa de una posible intervención francesa o inglesa en el occidente. El 109 consiguió rápidamente el dominio del cielo contra los anticuados aparatos de la Fuerza Aérea Polaca. Sin embargo, en uno de los primeros combates un 109 se perdió cuando uno fue embestido por un caza polaco, una táctica que los alemanes ya habían visto en los cielos de España y que verían posteriormente en los cielos rusos. Aún así, los polacos pelearon valientemente, provocando la pérdida de un poco más de 100 aparatos de la Luftwaffe, siendo 67 Bf-109 durante la campaña polaca. La mayoría fueron derribados por la antiaérea. Serían los cielos de Francia donde se toparía con cazas más modernos, aviones como el de Boyd de 520 francés, el Morane Saulnier y el Hurricane británico, y en la que los pilotos de la Luftwaffe tendrían que sacar al máximo de sus cazas. El primer encuentro se dio el 8 de septiembre de 1939, días después de que Inglaterra y Francia declararan la guerra a Alemania por la invasión a Polonia. 5 Hawk 75 se enfrentaron a 5 Bf-109, siendo derribados en el encuentro 2 Hawk 75 por parte de los alemanes. Estas serían las dos primeras victorias en el frente occidental. La prueba de fuego vino en la primavera de 1940 durante la batalla de Inglaterra, y aunque tenía las características para batirse en duelo contra los Spitfire ingleses, se vieron las desventajas de estar atados a los bombarderos en misiones de escolta, al corto radio de alcance del EMIN y a los radares británicos que detectaban las formaciones de la Luftwaffe desde que cruzaban el Canal de la Mancha. Durante un periodo de 40 días, la RAF perdió 509 cazas, aunque afortunadamente para los británicos, pocos de esas pérdidas fueron Spitfire. Al final, aunque la batalla se perdió, se podría decir que el Bf-109 salió victorioso, ya que la RAF perdió 219 Spitfire contra 180 Bf-109 y 272 Hurricanes contra 153 Bf-109, perdiendo en total en batallas caza contra caza 491 Spitfire y Hurricane contra solo 333 Bf-109. En total, la RAF perdió 1023 Spitfire y Hurricane, contando las pérdidas contra cazas y contra artilleros de los bombarderos, y la Luftwaffe perdió 610 Bf-109, incluyendo pérdidas contra la antiaérea. Posterior a la batalla de Inglaterra, los 1000 entrarían en combate al norte de África, con la Jans Gauder 27, y donde una nacería y moriría, Hans Joachim Marsella, la estrella de África. También tendrían operaciones sobre el Canal de la Mancha, combatiendo contra Spitfire en misiones de caza libre y hostigamiento. Para septiembre del 41 llega la Operación Barbarroja, y los 109 entran en combate contra un nuevo enemigo,
En las primeras fases, las fuerzas aéreas soviéticas son barridas y los cielos dominados por la Luftwaffe. Sería hasta la llegada de los Lavochkin LA-5 que la hegemonía de la Luftwaffe llegaba a su fin en el frente oriental, y los soviéticos tendrían un avión superior en características al 109. En el frente occidental, los 109 compartían tareas con el 190, un caza que debió sustituirlo, pero que terminó siendo complementario. Luchaban a diario contra las incursiones de bombardeo de la USAF y por las noches de la RAF. Generalmente los grupos de intercepción de la Luftwaffe consistían en grupos mixtos, compuestos de Messerschmitt Bf-110, ME-410, Focke-Wulf 190 y Bf-109, donde los cazas pesados se concentraban en atacar las densas formaciones de bombarderos, mientras los 109 se encargaban de distraer a la escolta. El 109 también operó en misiones nocturnas en la Jazz Gather 300, a la caza de mosquitos ingleses y bombardeos Lancaster, operando sobre los cielos nocturnos del Reich. La última gran operación en la que participaría el Bf-109 sería en la fallida Operación Bodenplatte, donde la Luftwaffe sufrió grandes pérdidas de aparatos y pilotos, y terminaría de sellar el destino de una Luftwaffe ya rebasada y agotada. Los últimos combates de los 109 los vería sobre los cielos de Alemania, combatiendo contra los Tempest, Mustang, P-47 y Spitfire que ya realizaban ataques al suelo y de caza libre, aún consiguiendo algunas victorias en estos últimos días de la guerra. El 109 terminó sus días de gloria y formó una leyenda, siendo la montura de muchos grandes ases, entre ellos Erich Hartmann, Gerhard Markov, Günther Rand, Hans-Joachim Marsella, Werner Mölders, Adolf Galland, entre otros muchos, que lograron más de 100 victorias al mando de este mítico avión. El Bf-109 en el extranjero. El Bf-109 no solo voló para la Luftwaffe en Alemania, fue un caza también de exportación y fue usado aún después del término de la guerra por algunos de estos países. Entre sus usuarios encontramos a Bulgaria, Checoslovaquia, España, Croacia, Finlandia, Hungría, Italia, República Eslovaca, República Social Italiana, Rumanía, Suiza y Yugoslavia. Hablemos de sus sucesores. Al final de la guerra surgieron dos aparatos que fueron modificaciones directas del Messerschmitt Bf-109, pero con diferente motor. Uno de ellos fue el hispano HA-1112, conocido como Buchón, una solución implementada por los españoles, quienes tenían cédulas del avión, pero ya no tenían motores, por lo que decidieron, en primera instancia, implementar un motor hispano-suiza, designándolo HA-1109, pero terminaron instalando un motor Merlin más potente. Estos aparatos estuvieron activos hasta los años 50 en España y posteriormente pasaron a manos de coleccionistas y de empresas que los usaron para grabar películas como La Batalla de Inglaterra o Pearl Harbor, entre otras. Actualmente varios buchones se encuentran en estado de vuelo con insignias alemanas. La otra modificación fue la realizada por los checos, que pusieron en la cédula de los 109 un motor alemán Jumo 211F, que era un motor usado en los bombarderos Ju-87 Stuka y en los Heinkel HE-111. El resultado fue un avión de respuesta lenta y con un torque que solía sacar a los pilotos novatos de la pista. Este aparato fue vendido a Israel y usado en su guerra de independencia, combatiendo nuevamente contra un viejo conocido, los Spitfire egipcios. Los últimos 199 fueron retirados de servicio también en los años 50. Como curiosidades podemos mencionar que hubo combates entre Bf-109 durante la Segunda Guerra Mundial. Estos se dieron entre los 109 de la Luftwaffe y los Messerschmitt Bf-109E3 yugoslavos. Varios 109 yugoslavios fueron derribados por los pilotos de la Luftwaffe. Si quieren saber más al respecto, pónganme aquí en los comentarios y hablaremos más a detalle de estos encuentros que se dieron entre Yugoslavia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Otra curiosidad es, el Messerschmitt 109 siempre ha sido considerado Bf-109, pero también hay quienes lo llaman ME-109. Esta pregunta ha estado siempre sobre la mesa. ¿Es correcto Bf o es correcto Me? La designación venía de la empresa que desarrollaba el aparato. Por ejemplo, los Heinkel serían HE, los Arado AR, los Focke-Wulf FW. En el caso del 109, fue diseñado por Wilhelm Messerschmitt, pero para la fábrica Bayerische Flugwerke, misma que posteriormente sería adquirida por Willy en el futuro. Es por eso que los aviones como el ME-262 llevan la designación ME, y los aviones diseñados antes de 1938 la designación BF. Por lo cual sería correcto decir que el Messerschmitt Bf-109 tiene que ser BF en lugar de ME, ya que fue diseñado antes de 1938. Sin embargo, en varios documentos oficiales, el 109 es designado como ME o BF, por lo cual ambas designaciones serían correctas.
Hablemos ahora de los camuflajes y colores que portó el 109. El BF-109 fue un avión muy longevo y por lo tanto pasó por diversos esquemas de camuflaje dependiendo de la época y del teatro donde voló. Los colores interiores al inicio de la guerra eran RLM-02 en el interior de la cabina y bahías del tren de aterrizaje y paneles interiores del motor. Este color fue aplicado hasta la versión EMIN. A partir del Friedrich y hasta las últimas versiones, el color interior de la cabina pasó a ser RLM66, un gris bastante oscuro, pero las bahías del tren y paneles interiores siguieron conservando el color RLM02. El panel de instrumentos generalmente era color negro, los trenes de aterrizaje en color RLM02, al igual que la parte interna de las tapas del tren, los rines en color negro y las hélices en color RLM70 Black Green. Contrario a lo que se podría pensar, las hélices de los aviones alemanes no eran negras, era un color verde muy oscuro. Hablando de los colores exteriores, los esquemas de color empezaron siendo color RLM63, con gris claro en la totalidad del avión. También hubo casos de aviones pintados en RLME02. En las versiones B, C y D empezaron a usarse esquemas astillados en dos verdes, RLM70 Black Green y RLM71 Dark Green, con la panza en RLM65, una clase de gris azulado. Este esquema también fue utilizado en las primeras versiones del EMIL. A partir de la batalla de Francia y de Inglaterra, el esquema astillado fue modificado a RLM02 con 71 y con la panza en RLM65. También aparecieron los motivos difuminados en la parte lateral del fuselaje, donde se aplicaba el 65 y a la par el verde 71. Aparecieron variaciones del moteado y también versiones atigradas. En el norte de África, los esquemas más usados fueron en la superior el RLM79, un café, y en ocasiones RLM80, un verde oliva, con la panza en RLM78, un color un poco más oscuro que el RLM65. En las versiones F y G, el color estándar con que salían de fábrica era RLM74 con 75, que son dos tonalidades de gris, con la panza y laterales del fuselaje en RLM76, con motivos difuminados en 74. En muchas ocasiones los camuflajes eran modificados en el campo por los mecánicos, siendo ejemplo más claro los aviones que volaban en el frente oriental, donde se les aplicaba un color blanco sobre el esquema de fábrica. Para el final de la guerra, los K-4 tenían una variedad de esquemas que iban desde el RLM74, 75 y 76, otros con RLM80, 81 y 76, y apareció una tonalidad que levanta polémicas, el RLM84, usado en algunos casos en reemplazo del RLM76 y un gris con una tonalidad como verduzca. Y ya para finalizar, hablemos de los modelos. Al ser un avión tan famoso, el 109 es uno de los aviones más representados a escala y en diversidad de marcas, versiones y escala. En primera instancia vamos de más chicos a más grandes. Lo podemos encontrar en unos 144, donde la marca Rebel, Zvezda, Armory Model Groups, Edward, Mark E Models, Beacon Models y la mejor opción a mi parecer la distribuida por la marca Suite, donde podemos encontrar las versiones Emil, Friedrich y Gustav. La verdad es que vienen muy bien representadas para el pequeño tamaño y puede significar una buena opción para coleccionar muchos aviones en un pequeño espacio de nuestros cuartos. La que sigue es la 172, es donde podemos encontrar la mayoría de las versiones disponibles. También la mayor cantidad de opciones encontramos de la marca Tamiya, AZ Models, Italeri, Airfix, Rebel, Edward, Zvezda, Heller, A-Model, Avis, Starfix, Mr. Craft, Fine Molds, Academy, MPM y otras muchas más. En los 72 podemos encontrar prácticamente todas las versiones del 109, desde los prototipos, la versión de entrenamiento G12, la versión con ala alargada H1, el BF-109Z, que era un avión que contaba con dos fuselajes, algo similar a lo que encontramos en el F-82 Twin Mustang, el BF-109W, una versión con flotadores para operar en el agua. Luego seguimos con la 148, donde podemos encontrar buenas opciones, aunque hay versiones del 109 que no se fabrican en esta escala. Y hay que acudir a kit de modificaciones para construirlas. En este apartado tenemos modelos de Fujimi, Academy y Asahiwa, que son los más antiguos. También tenemos Tamiya, Edward, Rebel, Monogram, Zvezda, ICM, Airfix, entre otros.
En esta escala ya tenemos bastante detalle, tenemos un buen tamaño para trabajar el interior de la cabina. Podemos agregarle el motor, podemos agregar los cañones, las ametralladoras. Creo que es una muy buena opción si lo que quieren es armar aviones de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos algo un poco extraño y que apenas salió hace poco, creo que el año pasado o el antepasado, que es la escala 1.35, porque es una escala reservada principalmente para blindados. Pero Border Models acaba de sacar una línea que empezó con el Stuka, ya tenemos el 109, también ya sacó el FW 190. Y es bastante interesante ya que nos puede servir, porque podemos usar las figuras personal que ya existen en 1.35, así como vehículos de otras marcas para armar una diorama. Tenemos luego la 1.32, aquí podemos encontrar la propuesta de Sehawa, Rebel, SWS, Edward, Trumpeter, Matchbox y Dragon. Al ser 1.32 es un poco menos comercial, ya que es muy grande la escala. Y es un poco más difícil de encontrar todas las versiones de 109, pero tenemos desde el Emil, el Friedrich y también el Gustav y K, la versión K. Ya por último tenemos la escala 1.24, una escala realmente grande y donde solo tenemos dos propuestas de marcas, que son la Trumpeter y la de Airfix. Aquí también podemos encontrar, Airfix maneja la versión Emil y Trumpeter maneja la versión, si no mal recuerdo, Gustav y la versión K. Y bueno, ya con eso terminamos este viaje a través de una breve historia de este avión icónico de la Segunda Guerra Mundial. Mi favorito en lo personal. No digo que sea el mejor, pero para mí es uno de los más bonitos y es uno de los que más me gusta. Eh, Tengo varios en mi colección. Voy a seguir armando más en el futuro. Y con la diversidad de esquemas, de camuflaje, de versiones, creo que si uno quiere, se podría inclusive especializar solamente en el 109, ¿verdad? Tal vez para algunos sea monótono, pero sí que una colección especializada, un avión en específico, el 109 tiene bastante de tela de donde cortar. Si les gustó este video, pues les pido que le den like, que se suscriban. Y si quieren más videos como este, o si quieren más información sobre el historial de combate del 109, sobre sus curiosidades, háganmelo saber y puedo sacar un video en específico. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado y hasta pronto.